Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Vamos a hablar del abuso sexual y en especial si se puede perdonar, porque a veces hay heridas en nuestro corazón, hay situaciones de nuestro pasado que causan mucha dificultad el poderla sanar. Y entonces hoy vamos a hablar de varias cosas interesantes, de cómo elaborar esas situaciones difíciles, no solamente el abuso, sino también otras circunstancias que tal vez han pasado como maltrato, abandono, la pérdida de un ser querido y que sí realmente se puede sanar, pero desde un enfoque netamente espiritual. Bienvenidos, inviten allí a sus contactos para que ellos también participen de este programa. La temática les aseguro que es muy especial. Tenemos dos testimonios hermosísimos de una mujer en Medellín, Colombia, que fue abusada sexualmente por su papá y ella cuenta su testimonio de cómo sale adelante frente a esa situación tan difícil. Entonces los invito a que sigan ahí pendientes del programa. Escuchemos ese testimonio de esta mujer allí de Medellín, que es bien interesante. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista que es tan importante para Dios, primeramente, y para muchas personas que a partir de este momento van a poder ver ese testimonio y que pueda ser muy edificante para cada una de sus vidas. Crecí en una familia muy violenta, mi padre fue muy violento, maltrato familiar con mi madre, con mis hermanos. Y una niñez más bien difícil, muy difícil. Hay veces uno de niño no entiende por qué suceden las cosas ni por qué pasan. Pero bueno, así transcurrió mi vida hasta los 11 años. A los 11 años fui tocada por mi padre físicamente. No hubo el daño físico de que hubiera la violación, pero sí se llevó esa inocencia mía interior, esa inocencia de mujer, de niña. Por lo cual tú creces y siempre se va como hasta el matrimonio, ¿no? Cuando sea virgen, eran mis sueños, ¿verdad? Pero ya había matado como esa virginidad espiritual en mí. Y fue muy difícil, a partir de allí yo perdí el respeto a mi padre, me volví una niña rebelde. Y hasta que cumplí 15, 16 años, me conseguí mi primer noviecito, estuve con él sexualmente y ahí se desató todo. Me fui de mi casa a los 17 años, viajé para Ecuador, me prostituí en Ecuador durante 3 meses, fui bailarina, también trabajaba bailando desnudo en un lugar prestigioso en Guayaquil. Allí conocí al que es padre de mi hija ahora en la actualidad, tengo una niña de 7 años, me casé con él, me sacó de ese mundo, entre comillas, digámoslo así, y fue tremendo porque cuando llevábamos 2 años de casado, imagínate, él era mi todo, él se convirtió en mi papá, en mi amigo, en mi hermano, porque todo esto me faltó en toda mi vida, ¿cierto? Eran con vacíos que tenía internos en mi interior y bueno, a los 2 años descubro que mi ex esposo consumía droga, cocaína. Entonces fue muy difícil para mí, tuve 4 intentos de suicidio, mi vida no valía nada, no tenía sentido. Constantemente todos los días me acordaba de cada día de mi vida y lo que había significado el yo existir. Y la verdad no encontraba sentido. Así fue como quedé en embarazo de mi hija, tratando quizás de salvar mi matrimonio, quizás con un bebé,
pero las cosas empeoraron y él se metió más a la droga y decidí abandonar Ecuador al padre de mi hija y me vine para Colombia nuevamente. Nuevamente llegué a casa de mi familia, otra vez a compartir con mis padres y todo. Y ¿qué te puedo decir? Cuando tenía a mi hija 1 año y medio, la falencia de no tener el dinero para poder brindarle lo que necesitaba, y yo quería salir de esa casa porque siempre fue un infierno para mí. Y así fue como llegó a mi vida el trabajo para el internet, sobre las páginas de sexo. Trabajé en una página acá en Colombia y hasta que llegué a Caracol, al canal Caracol, me entrevistaron en el 7º día. Ellos hicieron un programa de ¿qué es para usted la infidelidad? Llegué a una página internacional muy fuerte, habían modelos de talla, o sea, mujeres que nunca me imaginé ver tan hermosas, tan lindas, metidas allí, de Rumania, Estados Unidos, de Japón, y ganaba muchísimo dinero. Y yo me pasaba semanas sin dormir, y yo no sabía hablar inglés, y me tuve que meter a estudiar inglés. O sea, mira todo lo que uno hace. Bueno, y en medio de todo este mundo, de esas páginas web, fumaba demasiado, constantemente. 1 cajetilla, 2 cajetillas al día. Igual ya llevaba como 12 años fumando desde mis 17 años, era adicta al cigarrillo. Tomaba casi todos los días, bebía, para soportar las largas horas de estar allí metida en el computador, y también porque la cantidad de usuarios les gustaba que uno tomara, era algo... y bueno, mi vida iba entre comillas perfecta. Había logrado por fin todo lo que desde niña había querido: tener el dinero, fama, poder vivir lejos de mi familia y poder decir yo fui capaz. De todos ustedes que no hicieron nada, yo sí hice algo. Entonces me sentía muy orgullosa por mí. Ya no quería, mi familia no me visitaba. La relación con mis padres estaba más bien alejadísima. Había mucho resentimiento interno con ellos. Que me practiqué 2 abortos cuando tenía 18 años y tuvo consecuencias muy fuertes, porque aparte de cuando ya conocí de Jesús, que es donde viene ahora la historia más importante de mi vida, lo que realmente tiene el valor ahora significativo de este testimonio. Me llaman y me invitan a un retiro espiritual, yo lo pagué, más no fui, me quedé trabajando porque ya figuraba entre las 20 modelos y no quería por nada del mundo irme a perderme 3 días por allá porque me iban a bajar del puesto. Pero mi prima regresa del retiro y me llama y empieza a contarme su testimonio. Y yo quedé impactada y yo digo, ¿y qué le pasó allá? Y me dice, vámonos a la iglesia el domingo. Y yo le digo, ok, vamos. Y yo estaba allí apartadita en una silla, no quería compartir con este tipo de gente, me parecían raras, están locos. Yo los veía en la iglesia levantando las manos, saltando, nunca había visto gente así. Empiezo yo a aceptar a Cristo en mi vida, como Padre y Salvador de mi vida. Y empiezo a sentir un fuego, una llamita, solo una llamita, que me entró desde mi cabeza y se me concentra en mi espalda. Y se queda ahí como cuando uno está en una hoguerita, en una fogata, así lenta. Y yo empecé a temblar y empecé a llorar. Y yo le decía, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y me dice, el Espíritu Santo acaba de entrar en tu vida. Y de aquí para adelante, tú sigues con Dios. Y yo, wow, me fui impactada para mi casa, empecé a escuchar música cristiana. Seguí asistiendo a la iglesia cada 8 días, cada domingo no faltaba. Y así fue como empecé a dejar el cigarrillo. Fue muy difícil. Yo empezaba a leer la Biblia y me daba cuenta que todas estas cosas no le gustaban a Dios, que estaba en un mundo tan errado, tan equivocado. Y me daba cuenta a través de que leía que nada éramos sin Dios, que no podíamos hacer nada de nuestras fuerzas. Y me di cuenta de todos los pecados que traía encima yo.
del mundo sucio del que venía y del mundo en el que yo quería entrar ahora. Y así fue como Dios me tomó de su mano. Fui a retiros porque tenía muchos ataques. Cuando uno empieza a dejar este mundo de tanta cosa que traía, pues obvio, Satanás no quiere dejarte que te vayas, y te ataca, y te ataca, y te ataca. Y yo quería seguir con Dios, porque Él me había dado algo maravilloso que yo nunca había tenido, y era amor. El amor. Él entró en mi corazón y me llenó totalmente. Me sanó, me restauró. Cada herida desde niña, desde mi crecimiento que tuve hasta el día de hoy, todos los días trabaja en mí. Y wow, hoy día van 11 meses de lo que hace que esto ocurrió. Hace 11 meses que el Señor llegó a mi vida. Ya no fumo, ya no bebo, ya no consumo drogas. Dejé el trabajo, ahora tengo una microempresa de calzado. Trabajo con mi papá, pude abrazar a mi papá y decirle: papá, te perdono. Mi padre me pidió también perdón. Y bueno, tenemos una relación muy linda. Ahora también otra vez vivo con mi familia. Ni los más prestigiosos centros de rehabilitación a nivel mundial, ni el más costoso, puede sacarte del mundo en el que yo estaba. Bueno, y un mensaje también para los hombres y las mujeres que abusan de los niños y aún de las mujeres ya adultas. No saben, si supieran ustedes el daño interno que le hacen a una persona, a una mujer, a un niño, con este acto tan diabólico, tan de Satanás, tan horrible, te destruye. Esto fue quizás un detonante para que a mí me pasaran todas las cosas horribles que me pasaron. Yo puedo contar ahorita todo lo que te estuve contando, una tras otra, pero cada cosa que pasó en mi vida significó muchísimo y fue muy triste y dolió demasiado, que por el poder de Cristo ahora yo soy sana y pude curarme. O sea, Él me curó y me sanó. Pero no le destruyas la vida a estas personas, no la destruyas así, porque no tienes, el único dueño de nosotros es Dios, y nosotros nacemos santos desde el vientre de nuestra madre, pero Satanás se mete y nos destruye nuestras vidas, pero hay un Dios, y en Él todo lo podemos, en Cristo todo lo puedo, que nos fortalece. Y también para las mujeres que se practican abortos, que se concienticen, es una vida, es una bendición de Dios. No sabes lo que tu hijo va a hacer el día de mañana, no sabes cuántas vidas él va con su boca, con predicar, no sabes qué va a hacer de ese niño el día de mañana, cuántas personas por medio de él van a ser salvas con el poder de Dios. A los chicos drogadictos que aún quieren dejar esto y no han podido, porque hay muchos en el mundo que quieren dejar las drogas, que quieren dejar de tomar, que quieren dejar de fumar. Dios es el único salvador, Dios es el único sanador. Dios todo lo puede, no hay cosa imposible para Él, todo es posible para el Señor. El milagro más lindo que yo recibí es el de su Santo Espíritu. Es el poder decir: hoy yo soy diferente y voy por esa vida eterna. Porque Dios hace a diario milagros. Dios levanta a personas de la silla de ruedas, devuelve la vista a los ciegos, devuelve la audición a los sordos, ¿cierto? Hay una cantidad de milagros y mucha gente va a Dios por milagros. Pero yo te voy a decir algo: el milagro más grande que tú puedes recibir de parte de Dios es su Santo Espíritu, es la salvación eterna. Ese es el milagro más lindo que tú puedes recibir. Bueno, quería decirles a las chicas que están trabajando, que son miles de mujeres que ahora actualmente están trabajando en las páginas web por sexo, el daño que causan a hombres, a familias, porque hay divorcios a raíz de esto, hay niños mezclados allí en sus hogares, hombres que van a la ruina porque lo pierden todo, es una adicción. Satanás se metió en el internet y es necesario que tú lo creas. Es necesario que tu mujer te mires y te examines por dentro y busques esa vida espiritual, porque no es tan importante el físico. Esto se termina algún día,
pero nuestra vida espiritual continúa y el daño a las otras personas que hacemos. Y a raíz de la plata también, yo entiendo que, porque estuve en ese mundo, lo que el dinero implica. Pero de nada te sirve tener dinero, al fin de cuentas lo vas a conseguir como yo lo conseguí. Pero ¿y qué queda? Nada. Entonces es un mensaje para que busques del Señor, busques de Dios y dejes ese trabajo, que te dediques a otras cosas que honren a Dios y le sirvas a Él. Y dejes de lado esto que destruye a tantas y tantas personas cada día. Qué canción tan hermosa, una canción de Ambio Rix que se llama Sana mi herida, y es lo que realmente hace el Señor cuando nos entregamos a Él de corazón, y sanar esas heridas que son tan difíciles en ocasiones, ese abuso, ese maltrato, ese abandono, inclusive esa pérdida significativa, tal vez por un aborto, tal vez por la muerte, el fallecimiento de un ser querido. Porque con mi esposa Mónica Irene Ospina y mi nombre es Rafael Aníbal Cortés, somos psicólogos y hemos trabajado y profundizado en una forma de intervención bien bonita que se llama psicoterapia cristiana de perdón y reconciliación, donde le hemos ayudado a bastantes personas a elaborar situaciones difíciles del pasado, inclusive desde el abuso sexual, que es tan complejo. Esta historia que escuchamos de Ana María, una mujer abusada porque su papá la tocó, solamente la tocó, pero ese toque es invasivo, y al ser invasivo pues genera, como ella lo comparte, una apertura de una realidad que ella, obvio, es muy difícil, es perder su inocencia, y a partir de ahí se desatan una cantidad de situaciones demasiado complejas, donde ya fácilmente accede a las relaciones sexuales y por ende a la promiscuidad, y así sucesivamente llega a tener, ya por el deseo lujurioso de conseguir no solamente el placer sino el dinero, el poder, llega a prostituirse y posteriormente a la drogadicción, al aborto, a intenciones de quitarse la vida, una cantidad de situaciones complejas, incluso con relaciones con hombres que le hacen bastante daño. Entonces vamos a preparar nuestro corazón para hablar básicamente de ese tema tan especial que es el abuso sexual. Es un tema que es importante que lo demos a conocer. Uno no puede ser exento de decir esto no tiene que ver conmigo. Pues claro que sí, porque el abuso sexual necesariamente, aunque no lo creamos, está en todas las familias, en todos los países, en todos los estratos sociales. Este tema tan importante que, como dice bien mi esposo, de gran complejidad por todas las implicaciones, no solamente psicológicas que genera en la persona, sino todas las situaciones espirituales que vienen involucradas con esta pérdida, de alguna forma, este atropello que se hace a la persona, a la integridad, a la dignidad, a la inocencia de un ser humano, y que evidentemente sí trae unas consecuencias bastante delicadas en un futuro cercano e incluso más lejano, donde se puede afectar todo un proyecto de vida.
Entonces les damos la bienvenida en esta noche a nuestros oyentes, esperando poder compartir un poco las experiencias que hemos tenido al respecto. Quisiera que habláramos más como desde la casuística, Moni, porque uno sobre abuso sexual encuentra bastantes elementos en internet. Si tú estás interesado, pues básicamente tú vas allí a Google y básicamente te dan todas las características del abusador, de la víctima, y sabemos, ya eso es estadístico, que la gran mayoría de los abusadores sexuales tienen que ver con los familiares, con personas conocidas, y eso es, y pues esos son un gran índice. Y lo cierto es que, y otro factor es que los padres definitivamente no hacen caso a lo que los hijos les dicen. Una niña, por ejemplo, muchas de las niñas que atendemos allí en el hogar femenino, donde están las niñas infractoras a la ley penal, aquí en Colombia, aquí en Bogotá, muchas de ellas han sido abusadas. Y cuando uno les pregunta su historia de vida, ellas dicen: mi mamá no me creyó, que mi padrastro, que mi tío, que mi abuelo, que mi familiar me abusó, que mi primo me abusó, no me lo creyeron. Y por el contrario, lo que me hicieron fue castigarme, golpearme. Entonces, son cosas que sí tenemos que estar atentos, porque definitivamente si no le hacemos caso a nuestros hijos, si no los escuchamos, entonces obvio que estamos limitando. Y sobre todo que las familias, a veces he tenido casos donde las mamás han vendido a las hijas por una situación financiera, porque están pasando situaciones difíciles. Y curiosamente, Moni, yo me he dado cuenta que la persona que ha sido abusada, curiosamente se repite como una cadena de maltrato, y los hijos van a tener esa tendencia a ser abusados sexuamente. Eso es algo que no se puede explicar, pero, o sea, desde lo lógico, pero sí desde lo espiritual. Desde lo espiritual se habla de las maldiciones generacionales, y en lo psicológico como esa cadena de maltrato. Entonces, espiritualmente como que se hereda esa situación, ¿verdad, Moni? Sí, curiosamente sí se hereda porque como que se dan todos los elementos para que la persona genere una personalidad, y evidentemente se dé un ambiente alrededor de ella donde curiosamente está atrayendo al espíritu del abuso sexual, del maltrato o cualquier otro tipo de herencia generacional. Y pues particularmente cuando se notan la mayoría de los casos, cuando el padre o la madre han sido abusados, porque o sea, a pesar de que los hombres en su condición un poco machista a veces no reconocen el abuso sexual, cuando ellos han sido abusados desafortunadamente, o han participado en la realización de un abuso sexual hacia una persona, los hijos vienen heredando como esa maldición, y se repite en ellos la situación del abuso sexual o de ser abusadores sexuales de personas, dañando las integridades. Cuando no se trabajan esas situaciones de abuso y abusador sexual, porque de una u otra forma pues hay dos tendencias en los seres humanos bien particulares. Quiero hacer un paréntesis, y es el deseo del ser humano del poder y el deseo del placer. O sea, son dos principios que rigen. Cuando uno no trabaja esas situaciones de su pasado, tarde que temprano, es como el concepto de historia. Si uno no ve su historia, tarde que temprano va a repetir esos momentos. Si uno no revisa esas situaciones de su pasado y no las elabora y las deja simplemente pasar, necesariamente la historia va a cobrar factura, va a pasar factura, y la historia va a pasar factura con nuestros herederos, con nuestros hijos, con nuestros familiares, y esas situaciones hay que sanarlas, hay que atenderlas. Mira que cuando se atienden, nosotros hemos atendido bastantes casos de abuso, porque básicamente el proceso de perdón y reconciliación pues son casos bien extremos que hemos tenido la experiencia por muchos años, bastantes años ya de trabajar estos casos de abuso, abandono, maltrato, aborto. Y curiosamente hay una tendencia, Moni, en la gran mayoría de las personas que son abusadas sexualmente, de no querer contar y quedarse en reserva frente a ese abuso sexual, por dos situaciones: una porque les da pena, vergüenza, y la otra porque creen que van a ser tildadas, rechazadas o abandonadas otra vez. O sea, porque como fueron maltratadas, necesariamente eso hace que ellas les dé miedo, como un mecanismo de defensa, de querer contar esa situación, y eso repercute de una manera tremenda en su autoestima y en su parte sexual.
incluso llegan a tener conductas de lesbianismo y homosexualidad, precisamente por el rechazo que se vivenció en ese momento hacia a la persona que le hizo daño, o una demasiada promiscuidad sexual. Sí, son cantidad de dificultades que se están presentando, no solamente a nivel de lesbianismo, homosexualismo, sino también, por ejemplo, si más adelante la persona se vincula con su pareja, también va a tener problemas importantes dentro del plano sexual, y llegando hasta destruir la situación de la vida pareja, de la vida de hogar, precisamente por esas traumas recibidos de niños a nivel de abuso sexual. Entonces, o sea, las consecuencias del abuso sexual son infinidad. Yo pienso, Rafa, que sería importante que nosotros miremos a ver qué tipo de aspectos se están dañando dentro de la personalidad, y fuera de eso también dentro del plano espiritual, cómo pudiéramos identificar como esos fuerzas negativas que están dañando ese ambiente espiritual de la persona, que lleva a que tenga unas consecuencias bien significativas en su pasar del tiempo a nivel de vida. Sí, claro, por ejemplo, ya hemos abordado algunas, por ejemplo el caso de la autoestima, donde la gente se siente tan subvalorada, minusválida prácticamente a nivel emocional, que sienten que realmente no van a ser amadas y asumen una actitud o bien agresiva o bien depresiva frente a las situaciones de abuso, precisamente por esa baja autoestima. Entonces necesitan esa búsqueda constante de reconocimiento, de aceptación. Entonces por eso perfectamente llegan a la promiscuidad sexual, como lo compartía. Y hay algo que sí es bien interesante que lo miremos, Moni, y es que básicamente cuando se tiene una situación tan difícil como es el abuso sexual, necesariamente se pueden presentar lesiones cerebrales, lesiones que pueden acarrear problemas de índole mental. Incluso se han presentado casos de bulimia, de anorexia, se han presentado casos de alcoholismo, de drogadicción por los abusos sexuales como causa, y también, por ejemplo, casos de bipolaridad afectiva. ¿Por qué? Porque necesariamente se hizo un daño que afectó su parte psíquica. Entonces es importante, primero, como dos cosas, Moni, que cómo hacer, o sea, como yendo un poco más allá de la pregunta que tú nos haces, Moni, es cómo hacer realmente para evitar y cómo hacer para atender esos casos de abuso sexual. Porque es que yo pienso que definitivamente nosotros debemos ser muy cuidadosos con nuestros hijos, pero bastante cuidadosos, sobre todo cuando hay un padrastro. Hay unas conductas propias cuando un niño ha sido abusado sexualmente, y las conductas son de no querer seguir estudiando, de volverse aislado, de volverse agresivo, de ser demasiado ante la autoridad, por ejemplo, irrespetuosos frente a las figuras de autoridad, empezar a asumir conductas que no eran propias de él. Entonces esos son como muestras de que algo está pasando. Bien puede ser por de pronto acoso sexual, bien puede ser por el abuso sexual, o bien puede ser de pronto porque los están en el matoneo que actualmente se está dando. O sea, esas conductas que son atípicas dentro del comportamiento de los hijos nos está diciendo algo a nivel familiar que está sucediendo. O sea, necesariamente la repercusión es grande, Moni. Sí, Rafa, mira que o sea, uno analizando claramente qué puede estar pasando con ese niño o niña cuando es abusada sexualmente, vienen, o sea, una infinidad de situaciones, como por ejemplo la negación del sí mismo. O sea, es una persona que de alguna forma entra a decir no existo, no valgo. Si viene además de eso, que lo más seguro es que si venga una situación de rechazo en el nacimiento, que no se le valoraba en muchas cosas, no se le tenía en cuenta en las expresiones que esa niño o niña hacían. Curiosamente ellos sienten que ellos no merecen la existencia. Se fortalece muchísimo la situación del rechazo, muchísimo la dificultad para identificarse como son, porque de alguna forma consideran que su sexo
puede ser un enemigo porque tristemente la persona abusadora utiliza muchísimas palabras que van a afectar seriamente la psique del niño o de la niña. Entonces, de alguna forma, ellos se creen todas esas cantidades de cosas y fuera de eso se les cohíbe la capacidad de expresar, en la medida en que se les amenaza de que si ellos entran a hablar de las cosas que le están sucediendo, fácilmente pueden entrar a ser causantes del dolor que se le o el daño que se le pueda hacer a la persona que es cercana, afectuosa en la parte afectiva, o sea, si se le daña a la mamá, al papá, y ellos no quieren ser responsables de semejante situación como crítica, como esa violencia que se pudiera ejercer sobre algún ser querido. Aparte de eso, que ellos, o sea, como están en un momento de infancia, es un niño que percibe la parte sexual como algo violento. Es que o sea, es algo que no está dentro de su concepto, la parte sexual como tal, y evidentemente va a percibir como violencia contra la persona, y evidentemente ya ellos son los directamente implicados. Entonces es esa violencia que se ejerce sobre ellos que también hace que ellos perciban que las relaciones sexuales, que la parte sexual del ser humano tiene que ser también con violencia, que no pueden hacerlo de manera de acuerdo, en fin, se le enseñan tantas cosas, o sea, se hace una impronta tan fuerte en el niño que desafortunadamente se desestructura la personalidad, y hay niños que están tan apenas en ese proceso formativo que perfectamente llegan a una situación mental que, o sea, que los desestructura totalmente, y ahí es donde se ven unas respuestas bastante delicadas, casos serios de niños o niñas, por ejemplo, niñas que en la noche muestran cuadros de epilepsia, y la realidad no es epilepsia, sino es como esa reacción que tiene, como ese choque que tiene en su cerebro, que hasta convulsiona, dice una cantidad de groserías, alucinaciones auditivas, visuales. Sí, son una cantidad de respuestas ya cuando el abuso ha sido tan frecuente, y curiosamente cuando los padres se involucran en ese vender a su hija, amigos, amigas, para ellos obtener una situación monetaria. Entonces se llega a desestructurar tanto a la persona, se le llega a hacer tanto daño a la persona, que es un proceso bastante importante de trabajar con ellos, para que ellos puedan volver a recuperar su identidad, recuperar su autoestima, que puedan darse cuenta que ellos pueden vivir de otra forma muy diferente a la que ellos aprendieron, porque fue en su tiempo de infancia, de aprendizaje, de percibir el mundo de una forma específica, y que no es así como se le vendió la idea. Si has perdido la alegría de vivir un nuevo día, porque el mundo te engañó y enredado te dejó entre vicios y pasiones. Si tú quieres y no puedes escaparte de esas redes, tú tendrás liberación si rindes tu corazón y te das a Jesucristo. Ayúdame, Señor, soy esclavo del pecado, no hago el bien que yo quisiera,
el que está en mí. Ayúdame, Señor, que me encuentro quebrantado. Yo por mí nada he logrado, pero yo confío en ti. Y quiero cambiar, y quiero cambiar. Oh, oh. Qué canción tan hermosa, porque siempre ha estado el Señor con nosotros, independientemente de las situaciones que han sucedido. Él siempre nos está acompañando. Es curioso cuando uno dice qué situaciones tan complejas lo del abuso sexual. Y no solamente el abuso, estamos hablando de muchas cosas, solamente que ahorita estamos como focalizando el tema en una situación traumática como es el abuso. Porque nosotros hemos escuchado cosas que realmente a uno se le eriza la piel a uno de escuchar esos testimonios de esas chicas que llegan a la droga, que se han prostituido debido a una interminable cadena de abuso sexual, no solamente maltrato, sino abuso sexual, y donde incluso las han amarrado imagínate, eso me impresiona, 8 días amarradas, abusándolas constantemente de diferentes personas y filmándolas y sacando esos videos en internet. Y es cómo sienten ellos, como tú decías, su imagen personal se deteriora de una manera impresionante, y cómo son restauradas. A mí me impresiona sobre todo cómo Dios actúa. Por eso estos elementos de psicoterapia, cuando uno habla de la parte espiritual, que a pesar que muy pocas personas le pongan cuidado a la parte espiritual frente a los procesos de intervención, porque creen que todo es desde la lógica y la razón, y no se puede trabajar solamente de la lógica y la razón, sino que tiene que estar cogido y amarrado desde la parte espiritual. Cuando uno lo trabaja de esa manera, los cambios que se dan son sorprendentes. Uno ve milagros, o sea, unas cosas que no se comprenden desde el plano netamente de la razón, porque transformar a alguien la vida de la noche a la mañana, que alguien empiece a ser capaz de perdonar a un papá, por ejemplo, que fue abusador sexual durante una cantidad de años, y ser capaz de perdonar a un hermano que fue capaz de abusar sexualmente a una persona y que quedó en embarazo de ese hermano, y que se siente un rechazo tan tremendo hacia el hijo producto de ese abuso sexual, y que sean capaces de perdonar y reconciliarse, es sobrenatural, y que se haga de una manera como tan práctica. Moni, cuéntame de tu experiencia frente a los procesos de ayuda, de orientación y de psicoterapia a personas con abuso sexual. Bueno, son cosas que se particularizan de acuerdo a cada caso. O sea, cada caso y según la fe de cada persona, nosotros debemos entrar a intervenir. Porque, o sea, lo primero que tenemos que mirar es si la persona realmente cree en ese Dios que le va a ayudar, ese Jesús que va a sanar sus heridas. Es una persona que la realidad sí está interesada en elaborar su malestar. ¿Por qué razón? O su odio, porque la realidad es un odio. Porque si la persona quiere recibir una ayuda para solucionar las cosas, pero no quiere sacar ese dolor de su corazón, tristemente se podrá hacer una cosa que sea efectiva, porque lo primero que tenemos que buscar en todo momento es la decisión hacia ese perdón, que no es tan sencillo, es precisamente, se dice, es una decisión, pero después de esa decisión de poder perdonar, ya podemos hacer un proceso de sanidad. Cuando nosotros hacemos esa decisión, o sea, cada uno de nosotros ante cualquier proceso, pero especialmente ante el abuso sexual, si hacemos esa decisión de perdonar a la persona, tenemos más posibilidad de sentirnos libres y poder seguir el proceso claramente para poder estrechar ese lazo de amor hacia Dios.
Cuando nosotros estamos llenos de dolor, llenos de resentimiento y demás, nosotros nos estamos distanciando de Dios, y es muy difícil que nosotros nos identifiquemos como hijos de Dios cuando realmente no queremos sacar el mal del corazón. Entonces, dentro de las cosas que es inicial y es importantísimo, que de verdad estemos determinados a perdonar y a querer sacar esas heridas del corazón para que Jesús pueda obrar en nuestras vidas y así pueden realmente acercarnos a nuestro Padre Celestial, que continuaría en ese proceso de poder restaurarnos completamente frente a la situación vivenciada. Tengamos presente que para Dios nada es imposible, lo dice claramente la palabra, y básicamente a través de Dios, o sea, Dios piensa, Jesús actúa y el Espíritu Santo crea todo un universo. ¿Cómo será que le quedará grande ayudarnos a restaurar el corazón a nosotros frente a una situación? No, porque Dios es el Dios de los imposibles. Entonces, si yo me permito dejarme guiar y me decido a querer salir de una situación tan difícil y tan traumática, definitivamente podré llegar a ser restaurada en mi corazón. Entonces, lo primero que yo buscaría en esta situación es que la persona realmente se determine a perdonar para poder continuar con un proceso. ¿Cómo hacerlo, Moni? Porque ayer precisamente tuve el caso de una niña que me decía, ya llevo intervenciones con psicosocial, he trabajado con trabajo social, he ido a una cantidad de personas y no he podido perdonar. No he podido perdonar porque ha sido tan difícil el poder. Es una decisión. Realmente el perdón es una decisión. Conocer de Dios es una decisión. No es que Él esté por ahí embolatadito y que se olvide de nosotros, porque eso no es así, sino que es una decisión. Cómo ayudarle a la persona a realmente acercarla al perdón, y que sea de corazón, porque no solamente es expresarlo con la boca, sino que esté en su corazón. Cuando alguien perdona de corazón, el dolor desaparece. Esa es la mejor muestra que se da cuando realmente se ha perdonado. Ahí, pues, para ayudarle a esa persona, en mi caso, ¿cómo hago? Mira, donde yo más me demoro es hacerle entender que es una hija de Dios, pero hacerle entender que es una hija de Dios. Cuando esa persona logra comprenderlo, ¿cómo cambia su actitud? Porque entonces en ese momento es como si abriera sus ojos a una realidad que antes no vivenciaba. Y en mis procesos de intervención, Moni, cuando hago ese proceso de intervención, me demoro muchísimo tiempo tratando de hacerle entender a la persona que es una hija de Dios. Porque perfectamente yo les puedo decir a los oyentes en ese momento, ustedes son hijos de Dios, pero si no lo sienten en su corazón, de nada les sirve, porque eso como alguien me dijo, alguien espiritual, imagínate, me dijo, eso es un cliché. Eso yo lo predico. Pero si lo predicas, pero si no lo sientes, de nada te sirve, porque no lo estás vivenciando. Entonces es donde más recalcan la importancia. Y posterior a eso, Moni, es el hecho de hacerle sentir la presencia de Dios en su corazón, llevarlo a la presencia plena de Dios, a tener un encuentro personal con Dios. Cuando tiene ese encuentro personal, cuando se reconoce primero como hijo de Dios y después llega a ese encuentro personal con Dios, donde lo siente en su corazón, donde se siente realmente como un hijo de Dios, no en su mente, sino en su corazón, automáticamente se hace el proceso de perdón, que es lo más sencillo del mundo, porque la persona ya rompe, realmente trasciende su ser, porque como toda la problemática está centrada en la mente, toda la problemática está centrada en un sentir, entonces pues a veces resulta complejo que realmente se llegue, ahí sí se dice, es que perdonar es imposible, el perdón nunca se puede dar, pues yo sí lo digo, sí se da porque lo he visto todos los días. Sí, Rafa, o sea, cada persona en su proceso de reconciliación, y gracias a Dios no hace las grandes diferencias en cada persona, o sea, cada persona es un mundo único, tiene una forma específica para poder llegar a ese perdón, y el Señor nos da los diferentes estilos precisamente para que podamos llegar a los diferentes corazones y a las diferentes formas de querer experimentar ese Padre eterno. Entonces, lo importante
y dentro de lo tuyo y lo mío, realmente es que la persona pueda experimentar que la gracia de Dios pueda estar en su corazón, y en últimas realmente cuando perdona, cuando sana, que se sienta hija de Dios y que Dios quede en su corazón, porque es lógico que cuando se moviliza una situación espiritual se empiezan a mostrar otra cantidad de situaciones que hemos guardado y que es lógico que están atrayendo esas situaciones difíciles, no solamente de abuso sino de otras cosas más que es necesario seguir trabajando. O sea, nosotros, qué maravilloso sería que simplemente le dijéramos a Dios: Dios, perdono a esta persona o perdóname por esta situación y ya, se acabó todo. No, tenemos, si queremos realmente un cambio en nuestra vida, nosotros tenemos que realmente ser exigentes con nosotros mismos para entregar lo que hay en nuestro corazón, para sacar todo lo que hay en nuestro corazón y así poder tener la casa limpiecita. O si no, imagínese uno en una casa, todos vivimos en una casa, y llegar y decir, bueno, barramos solamente la sala y ya con eso está limpia toda la casa. No, hay que seguir haciendo un aseo exhaustivo en todas las partes, precisamente para que realmente la casa esté limpiecita y agradable y con muy buen olor. Así debemos hacer en nuestro corazón, porque listo, el abuso, perdono a la persona, pero también tengo que empezar a mirar qué elementos de mi relación con mis padres, de lo que me han enseñado los profesores, los amigos que yo me involucré, etcétera, también dieron pie para que yo sea una persona que me exponga en su momento a un abuso sexual. O sea, de niños uno guarda muchas cosas, el temor, el miedo, el querer, el no decir nada. Todo eso son cosas que uno tiene que buscar solucionar para que nuestra vida realmente cambie y para que podamos proteger a los que vienen detrás de nosotros de una situación tan difícil como lo que es el abuso sexual. Por eso, con lo que tú estás diciendo, algo fundamental cuando hacemos procesos de intervención es que hacemos que las personas se comprometan a que asistan a un grupo espiritual, pero un grupo bueno, no un grupo donde simplemente se dediquen a... porque hay grupos espirituales que solamente son sociales, donde se camuflan muchas cosas simplemente por compartir un poco la soledad que se experimenta, pero no es espiritual como tal. Espiritual es donde se lee la palabra, se ora y realmente se comparte, se hace obras de caridad, donde realmente la presencia de Dios fluye. Entonces esos grupos son fundamentales porque, por ejemplo, en el caso que yo te compartía, Moni, la persona sana esa herida, pero alrededor, como tú dices, hay una cantidad de situaciones que se han venido tejiendo a través de los años, que necesariamente es desde el proceso de restauración que se da. Por ejemplo, el testimonio que hablaba la chica, Ana María, ella contaba porque después de ese proceso de perdón, después de que ella restaura su corazón, necesariamente vienen otros momentos, y han sido 11 meses donde ella ha venido trabajando. Yo quisiera, antes de escuchar, ya vamos a escuchar el testimonio de esta chica que me parece impresionantemente bello, quisiera decirte que lo más difícil para el proceso de perdón es que la gente escuche. Oye, es como si hubiese un masoquismo. Andan en unas depresiones impresionantes. A propósito de las depresiones, me fascinó una frase, Moni, dice que la depresión es exceso de pasado y la ansiedad es exceso de futuro. Me fascinó esa frase. Hay algo que me llama la atención, Moni, y es que cuando, por ejemplo, encuentro a alguien que me dice: Rafa, necesito por favor que usted me ayude porque tengo un problema de homosexualidad o lesbianismo, o tengo un problema de abuso sexual, y cuando uno lo va a atender y uno empieza el proceso de tratamiento, la gente se dispersa demasiado y siguen en sus conductas porque no escuchan y no se dejan orientar, fácilmente se distraen. Es curioso, como que se tienen tapados los sentidos frente a la orientación que se les puede dar. Y hay una situación bien compleja para sanar, y es la razón. La razón, cómo limita los procesos de sanidad. Entonces me parece bien lindo cuando uno trabaja, por ejemplo, con los chicos y las chicas, porque ellos son muy sencillos. Esa mujer que lleva con el perfume a los pies, tan humilde, tan pecadora, y ahí estamos viendo lo de los fariseos,
Si ves, es curioso, los fariseos se deleitan en su pecado. Y ellos a veces tal vez puedan que tengan un poco de conciencia, pero aún así se manifiestan, se siguen allí revolcando como en ese deleite. Y entonces ellos quieren salir, pero al mismo tiempo les gusta estar ahí, sumergidos en ese placer engañoso que les está haciendo daño constante. Pero no tienen esa toma de decisión que es el libre albedrío que Dios nos dio, de dar ese paso fuerte y radical de decir no más y voy a buscar ayuda. Sí, Rafa, precisamente dentro de las cosas que nos están afectando para el trabajo terapéutico a nivel de terapia cristiana de perdón y reconciliación tiene que ver con los sentidos, si bien lo decías, y precisamente la palabra es clara cuando dice que la fe viene por el oír, y resulta que las personas están sordas, entonces por eso no nos escuchan, pero entonces la fe viene por el oír, y el oír cuando yo realmente estudio la palabra. Entonces es necesario, y por eso es que el trabajo se convierte un poco complicado, precisamente porque lo primero que tenemos que entrar a hacer es abrir los oídos para que tengan fe de que lo que están haciendo, lo que van a hacer y de lo que seguirán haciendo es algo que sí realmente tendrá una respuesta clara, porque en Dios todo es posible, todo se puede sanar. Además, mira que la palabra es clara cuando nos dice que es como esa espada de doble filo. Entonces yo tengo que permitir que la palabra de Dios entre a mi corazón y llegue hasta lo profundo de mi ser para poder arrancar todo lo malo que haya en el corazón, para realmente dejarlo limpio, transparente. El Señor nos trae una palabra muy hermosa que precisamente tiene algo que ver con que nosotros realmente tenemos que ser comprometidos con la palabra de Dios para que realmente podamos hacer cosas maravillosas en nuestra vida y en la vida de los demás. Muchas gracias por la sintonía que tuvieron con el programa, gracias por estar ahí pendientes. Como se dieron cuenta, fue un programa muy significativo. Tal vez, posiblemente tú no hayas sido víctima o hayas estado involucrado en esas situaciones de abuso sexual. Aún así hay personas que sí necesitan escuchar estos programas. Te pido que invites a las personas que tienes como contacto para que se hagan partícipes de la emisora de la familia amigoniana, y invítalos allí a la página para que escriban ahí que les gusta esta emisora, o si no al grupo de la familia amigoniana, para que cuando creemos un evento les llegue la información fácilmente. Entonces ve allí al grupo y conéctate ahí en el grupo y vas colocando cada uno de tus contactos letra por letra, y te das cuenta cómo es una forma de evangelización, no quedarnos simplemente con esta información, sino también difundirla. Los invito a que hagamos un momento de oración, porque para mí es bien conmovedor escuchar esos testimonios, saber que en ocasiones necesitamos tanto de la presencia de Dios, y me gustaría que termináramos el programa con un momento de oración. Padre Celestial, te damos gracias por ese mensaje tan lindo que tú nos regalaste hoy, Padre Celestial, porque eres tú realmente el que estás siempre ayudándonos a que seamos unas mejores personas, porque eres tú, Padre, el que nos hace salir adelante ante las dificultades. Gracias por esos testimonios de vida que nos das. Gracias porque nos haces ver que realmente nuestra vida es muy hermosa, que tenemos personas a nuestro alrededor maravillosos, sino que no sabemos valorarlos. Ayúdanos a ser mansos y humildes, como tu Hijo fue manso y humilde aquí en la tierra, como Él nos lo enseñó. Ayúdanos a tener un corazón abierto para que el Espíritu Santo siempre esté en nosotros, fluyendo con esos torrentes de agua viva, para que sea Él el que nos oriente, nos guíe, para que sea Él el que nos dé su santa sabiduría y así sepamos cómo enfrentar las dificultades. Gracias te damos en esta noche, Padre, porque tú haces posible que este medio de comunicación salga, que este medio de comunicación cada vez coja más fuerza. Bendice las personas que están escuchando la radio, Señor. Tú conoces las necesidades que hay en su corazón. Tú sabes las heridas que tienen que sanar, Señor.
Bendícelos, Padre, bendícelos, que sus familias estén llenas de bendiciones, que en su familia haya paz, Señor, y sobre todo que siempre ellos sean esos mensajeros de tu amor, que ellos no les dé temor ni temblor para ir a hablar de tu palabra, para ir con su testimonio de vida a proclamar tu evangelio. Dales esa muestra de tu amor, bendícelos, que esta noche sea para ellos espectacular, no solamente para ellos y sus familias, sino también para sus familias. Gracias, Señor, por este amor tan inefable, tan inmenso, tan sublime, tan especial que nos tienes. Perdónanos por no corresponderte, porque sí queremos amarte, Señor. Coloca en nuestro corazón siempre ese anhelo y ese deseo por buscar la santidad, por buscar la perfección. Gracias, Padre. Amén y